Lo que estamos a punto de revelar representa un cambio inesperado en la trayectoria de Venezuela, un acontecimiento que alterará profundamente el destino del país. Escucha con atención, ya que esto es solo el inicio de una serie de eventos sorprendentes que han estremecido los cimientos del poder. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. En un giro dramático de los hechos, la tensión en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. La corrupción y el descontento social han estado creciendo y acumulándose durante meses, y lo que ha sucedido en las últimas horas ha sido absolutamente asombroso. Con el régimen de Maduro tambaleándose al borde del colapso, Padrino López ha emergido como una figura clave en esta narrativa llena de inesperadas revelaciones y giros explosivos. En un momento decisivo, Padrino López ha hecho un movimiento de autoridad sin precedentes. La situación se tornó insostenible y los rumores de corrupción, que habían circulado persistentemente, se volvieron demasiado obvios para ser ignorados. Con determinación y un sentido de urgencia, Padrino López organizó una operación sorpresa en el corazón mismo del poder, el Palacio de Miraflores. Sí, el epicentro del régimen de Maduro. Lo que sucedió a continuación dejó a todos estupefactos. A medida que la operación se desarrollaba, las fuerzas militares leales a Padrino se desplazaban con precisión por las calles. Las voces de la gente empezaron a susurrar sobre una posible insurrección. Los rumores se propagaron rápidamente, y muchos comenzaron a cuestionarse si el cambio que tanto esperaban estaba finalmente en el aire. Este fue el primer indicio de que algo extraordinario estaba por suceder. La atmósfera se llenó de una tensión palpable. Con un grupo selecto de militares leales y en medio de un ambiente de máxima seguridad, Padrino López ingresó a Miraflores sin previo aviso. Los pasillos del palacio se inundaron de murmullos incrédulos mientras los soldados avanzaban hacia las áreas más restringidas. ¿Qué buscaban? Las órdenes eran claras: encontrar pruebas irrefutables de las riquezas mal habidas que se habían desviado del pueblo venezolano. Y lo lograron con creces. Durante la búsqueda, los militares descubrieron cajas tras cajas llenas de dinero, joyas, documentos financieros y lingotes de oro. Según fuentes confidenciales, la cantidad hallada supera los miles de millones de dólares, robados del patrimonio del país. Pero eso no fue todo. En uno de los compartimentos secretos del palacio, los oficiales encontraron registros detallados de cuentas bancarias en el extranjero, en paraísos fiscales. Estos documentos vinculan directamente al régimen con operaciones de lavado de dinero y actos de corrupción a escala global. Esta era la información que el pueblo venezolano había estado esperando, y lo que el régimen más temía. El descubrimiento de estas pruebas marcaba el principio del fin de una era de corrupción desenfrenada. La noticia se propagó a una velocidad vertiginosa, y mientras Padrino López y sus hombres continuaban con la inspección, el pánico se apoderaba del círculo cercano a Maduro. Según fuentes, algunos altos funcionarios del régimen intentaron huir, pero las órdenes de arresto fueron emitidas de inmediato. Padrino López no estaba dispuesto a permitir que ninguno de ellos escapara de la justicia. El palacio, que hasta entonces había sido símbolo del poder absoluto de Maduro, se convirtió en una fortaleza donde nadie podía entrar ni salir. El destino de las riquezas mal habidas ahora es incierto, y las investigaciones continuarán para determinar la procedencia exacta y el uso de estos fondos ilícitos. ¿Será este el golpe final al régimen? ¿Podrán las fuerzas militares restaurar la institucionalidad y devolver el poder al pueblo? La situación es altamente volátil y nadie puede predecir con certeza lo que ocurrirá en las próximas horas. Los rumores indican que Padrino López tiene aún más información que podría destruir completamente a los líderes del régimen. No te pierdas las próximas revelaciones que sacudirán los cimientos del poder en Venezuela. Mientras tanto, la población mira expectante. Las redes sociales están inundadas de comentarios y especulaciones sobre el desenlace de esta operación. ¿Podrá ser este el momento en que finalmente se haga justicia para el pueblo venezolano? La inquietud es palpable y muchos se preguntan si esta será la oportunidad que han estado esperando para recuperar sus derechos. La presión sobre el régimen continúa aumentando y las tensiones en las calles crecen con cada hora que pasa. La prensa internacional ha comenzado a cubrir la situación, alertando al mundo sobre los acontecimientos en Venezuela. Corresponsales en el lugar capturan cada momento crucial de esta histórica operación mientras el caos se despliega. Las voces de los ciudadanos exigiendo un cambio se alzan más fuertes que nunca. Las manifestaciones han empezado a crecer en las principales ciudades, apoyando a Padrino López y clamando por la caída definitiva del régimen de Maduro. En medio de todo este torbellino, las fuerzas de seguridad leales a Maduro parecen desmoronarse. Muchos se preguntan si el respaldo al régimen será suficiente para sostenerlo ante una tormenta de descontento popular y revelaciones devastadoras.
Lo que comenzó como una simple operación de captura ha escalado hasta convertirse en un movimiento monumental por la libertad. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿qué pasará con Venezuela en los días venideros? Los momentos que se avecinan podrían ser los últimos del régimen de Maduro. La respuesta a esta interrogante aún es incierta, flotando en el aire, pero todos debemos prepararnos para ser testigos de lo que está por ocurrir. La tensión en Venezuela es palpable, extendiéndose a cada rincón del país, mientras los medios de comunicación informan sobre los recientes acontecimientos en Miraflores. En respuesta, la población comienza a movilizarse. Diversos grupos de ciudadanos se organizan en protestas, exigiendo la dimisión de Maduro y brindando su apoyo a la acción decisiva de Padrino López. La voz del pueblo se levanta con fuerza, y se percibe que el cambio está en el horizonte. Los jóvenes, especialmente, se destacan como los más activos, utilizando las redes sociales para convocar manifestaciones en todo el país. En Caracas, las calles están abarrotadas de pancartas y consignas que claman libertad. La desesperación que han sentido durante años se transforma, finalmente, en esperanza. Este nuevo movimiento, inspirado por los sucesos en el Palacio de Miraflores, aviva los corazones de aquellos que han sido oprimidos por el régimen. Se percibe un ambiente de unidad, donde las diferencias quedan a un lado y la gente se une en la lucha por un futuro mejor. Mientras tanto, las fuerzas leales a Maduro empiezan a tambalearse. Muchos soldados, al observar la situación actual, se cuestionan si realmente están defendiendo a un líder que ha traído más miseria que bienestar al pueblo. La moral en las filas cae en picada, y algunos comienzan a replantearse su lealtad. Circulan rumores de que varios de ellos han decidido cambiar de bando y apoyar a Padrino López. Incluso los aliados internacionales de Maduro están en alerta. Las sanciones impuestas parecen estar teniendo un efecto devastador, mucho mayor al esperado. Algunos líderes de la región comienzan a preocuparse por el destino del chavismo y cómo esto podría repercutir en sus propios gobiernos. La presión sobre Maduro no solo aumenta a nivel local, sino también en la esfera internacional. Los líderes de la oposición, que hasta ahora habían estado divididos, ven en Padrino López una oportunidad para unificar sus fuerzas. Se organizan reuniones secretas en las que debaten el próximo paso en esta lucha. ¿Deberían apoyar a Padrino y arriesgarse a ser vistos como traidores, o seguir con su propia agenda y esperar que el régimen se derrumbe por sí solo? Las decisiones son complejas, pero el tiempo apremia. En Miraflores, Padrino López se erige como el héroe del momento. Las redes sociales estallan con memes y comentarios celebrando su valentía. El pueblo ve en él a un líder que ha decidido tomar el control y enfrentarse a la corrupción. Las imágenes de Padrino en el palacio, rodeado de soldados, comienzan a circular por toda Venezuela, simbolizando un cambio en la narrativa del país. La presión internacional también empieza a manifestarse con mayor claridad. Gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos emiten comunicados respaldando la lucha del pueblo venezolano y exigiendo que el régimen rinda cuentas. Organizaciones de derechos humanos destacan el coraje del pueblo y piden que cesen las violaciones que han sufrido durante años. En el interior de Miraflores, el ambiente se vuelve cada vez más caótico. Las autoridades de Maduro intentan lidiar con la crisis, pero sus esfuerzos son inútiles. Se organizan reuniones de emergencia, en las que los altos mandos buscan desesperadamente un plan para recuperar el control. No obstante, el clima de desconfianza y traición entre ellos es evidente. Algunos miembros del gabinete comienzan a dudar de la lealtad de sus colegas, lo que añade aún más tensión a una situación ya de por sí crítica. En las calles, la población sigue exigiendo cambios. Las manifestaciones se expanden más allá de Caracas, alcanzando ciudades como Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Estudiantes, trabajadores y familias enteras se unen en una sola voz, reclamando un futuro libre de corrupción y abuso. Las pancartas que llevan son profundamente emotivas, basta de sufrimiento, y venezolanos unidos por la libertad se han convertido en gritos de guerra. Mientras tanto, dentro de Miraflores, la búsqueda de pruebas de corrupción por parte de Padrino y su equipo se intensifica. Con cada caja que abren, descubren más evidencias del desfalco masivo que ha ocurrido en el país. Los documentos revelan contratos fraudulentos, transferencias millonarias a cuentas en el extranjero y sobornos a funcionarios públicos. Lo que comenzó como una operación de búsqueda se ha transformado en un escándalo monumental que amenaza con derribar el régimen de Maduro. Con cada nuevo hallazgo, la ira del pueblo se intensifica. Las redes sociales se inundan de vídeos que muestran los descubrimientos realizados en Miraflores. Activistas y periodistas comparten la información, y la gente se siente cada vez más motivada a actuar. La indignación colectiva crece, y el mensaje es claro: el pueblo no tolerará más corrupción.
A medida que la situación avanza, algunos oficiales de la Guardia Nacional comienzan a cambiar de bando. La lealtad al régimen se desmorona y los soldados empiezan a darse cuenta de que el cambio es inevitable. Se filtran rumores de que varios de ellos están dispuestos a unirse a Padrino en su lucha por un nuevo gobierno. Este acto de desobediencia no solo representa una oportunidad para Padrino, sino que también marca el inicio de una posible desintegración del régimen. La presión internacional sigue en aumento. El secretario de Estado de Estados Unidos emite una declaración contundente, instando a los aliados de Maduro a reconsiderar su apoyo. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, esperando ver cómo se desarrollan en Venezuela. Las sanciones económicas se intensifican, y Maduro se encuentra cada vez más aislado. A medida que el día avanza, la tensión en las calles se traduce en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Algunos soldados, inspirados por las protestas pacíficas, se niegan a atacar a los ciudadanos. En lugar de reprimir, deciden unirse a ellos, levantando las manos en señal de paz. Esto desencadena un efecto dominó, y más soldados siguen su ejemplo. El ambiente de insurrección se vuelve cada vez más evidente dentro de Miraflores. Las noticias sobre el descontento popular llegan a los oídos de Maduro, quien comienza a comprender que su tiempo al frente del poder está llegando a su fin. Se rumorea que planea huir, aunque no sin antes intentar aferrarse con todas sus fuerzas al control. Mientras tanto, Padrino y su equipo siguen destapando más pruebas de corrupción, incluyendo documentos que detallan transferencias de dinero a funcionarios del régimen en el extranjero. La magnitud del desfalco es escalofriante, y no se detiene ahí. También encuentran evidencias que sugieren la complicidad de aliados extranjeros en el saqueo de los recursos venezolanos. La revelación de estos documentos provoca una reacción inmediata en el pueblo. El pueblo ha sido convocado a una nueva marcha que promete superar en magnitud a las anteriores. Las redes sociales se convierten en un hervidero de actividad, donde los ciudadanos perciben que están al borde de un cambio trascendental. La esperanza empieza a reemplazar al miedo, y la posibilidad de una Venezuela libre se siente más tangible que nunca. El destino de Maduro y su régimen se va clarificando poco a poco, mientras la situación se asemeja a un complejo juego de ajedrez político, donde cada movimiento es crucial. La presión sobre los aliados de Maduro se intensifica, con la amenaza de nuevas sanciones económicas cada vez más inminente, mientras la comunidad internacional sigue los acontecimientos con atención. Los días de Maduro parecen estar contados. La historia está en las manos de los venezolanos, quienes se preparan para tomar control de su futuro y rechazan tajantemente un régimen que solo les ha traído sufrimiento. La determinación de Padrino López y de la población es firme e inquebrantable, y lo que comenzó como un simple acto de autoridad ha evolucionado en un movimiento masivo a favor de la libertad. Las calles son testigos de un cambio inminente, y el pueblo está resuelto a no retroceder. La lucha por la libertad de Venezuela ha comenzado, y cada nuevo día trae consigo la promesa de un futuro mejor. ¿Podrán finalmente deshacerse del régimen? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es indudable es que el pueblo está más unido que nunca, y su voz resonará hasta que la justicia prevalezca. El eco de las protestas se escucha en los rincones más apartados de Venezuela, donde las personas, agotadas por la represión y la corrupción, han encontrado en este movimiento la chispa de esperanza que tanto necesitaban. Las marchas crecen en tamaño, y los ciudadanos se organizan en grupos más grandes, desafiando el miedo que los mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Las calles, que una vez fueron símbolo de opresión, ahora se han convertido en el escenario de una revolución. Padrino López ha emergido como un símbolo de resistencia. Su nombre se pronuncia con respeto y admiración. Los ciudadanos comienzan a verlo como el líder capaz de guiar al país hacia un futuro más prometedor. A medida que los descubrimientos en Miraflores se hacen públicos, su popularidad sigue en ascenso. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y llamados a la acción, instando a los venezolanos a unirse en la lucha por la libertad. Mientras tanto, las tensiones en Miraflores aumentan. La sensación de que el régimen se está desmoronando se hace más evidente. Algunos de los funcionarios más cercanos a Maduro empiezan a buscar refugio en embajadas, temerosos de las consecuencias de su implicación en los casos de corrupción. Otros, en cambio, deciden aferrarse al poder hasta el final, ignorando las advertencias de que su tiempo se está agotando. El ambiente en las calles de Caracas es electrizante. La gente sale a protestar con más ímpetu que nunca. Se organizan cacerolazos, marchas y sentadas en puntos estratégicos de la ciudad. Los manifestantes utilizan cada recurso a su alcance para hacerse escuchar. Las plataformas de redes sociales se llenan de imágenes de valientes ciudadanos que desafían a las fuerzas de seguridad. La presión aumenta, y el régimen se siente acorralado. Mientras los ciudadanos se agrupan en las calles,
las fuerzas de seguridad parecen estar divididas. Algunos agentes, antes firmes en su lealtad, ahora se encuentran indecisos, cuestionando si realmente están defendiendo a un régimen que ha causado tanto dolor. Este conflicto interno se vuelve más evidente cuando algunos soldados empiezan a unirse a las protestas, alzando sus armas al aire en señal de solidaridad con el pueblo. Las redes sociales no tardan en capturar estos momentos históricos, y los vídeos se vuelven virales, mostrando al mundo que el cambio es posible. Con el creciente apoyo popular, la oposición se une detrás de Padrino. Los líderes políticos se reúnen para debatir cómo aprovechar esta inercia y desarrollar un plan de acción unificado. Deciden que ha llegado el momento de presentar una alternativa clara al pueblo. Comienzan a redactar un documento que detalle las reformas necesarias y las promesas de un gobierno transparente y justo. Este documento se convertirá en su carta de presentación ante el mundo. La situación en Miraflores se torna cada vez más intensa. La presión sobre Maduro y sus cercanos se vuelve insoportable. Las manifestaciones en las calles son un recordatorio constante de que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar más abusos. Las fuerzas de seguridad, que alguna vez fueron leales al régimen, ahora están divididas, y cada vez son más los que se cuestionan su lealtad. Esto genera un ambiente de incertidumbre, donde nadie está seguro de lo que sucederá a continuación. Los medios de comunicación internacionales hacen eco de los acontecimientos en Venezuela. Las principales cadenas de noticias envían reporteros para cubrir la situación, y los ojos del mundo están puestos en el país. Las imágenes de las protestas y de la operación en Miraflores se viralizan, y la comunidad internacional comienza a reaccionar. Líderes de diferentes naciones emiten declaraciones en apoyo al pueblo venezolano y condenan las acciones del régimen. Mientras tanto, el clamor por justicia crece. Los ciudadanos, armados con la información sobre la corrupción, exigen que se haga justicia. El pueblo no solo desea el fin del régimen, sino que también demanda que los responsables sean llevados ante la justicia. Esta exigencia se convierte en un grito popular que resuena en cada manifestación. Las pancartas que se alzan en las calles reflejan esta urgencia. A medida que pasan los días, el caos se apodera del gobierno de Maduro. Los informes de deserciones en las Fuerzas Armadas son cada vez más comunes. Aquellos que alguna vez fueron leales a Maduro ahora se sienten impotentes y avergonzados por lo que han presenciado. La corrupción ha dejado una marca indeleble en sus conciencias, y muchos de ellos están listos para cambiar de bando. La comunidad internacional sigue atenta, observando cada movimiento. El ámbito internacional desempeña un rol fundamental en esta narrativa, mientras que los gobiernos de otras naciones observan de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Algunos optan por brindar respaldo logístico a los opositores y a quienes luchan por un cambio. Se organizan foros internacionales y conferencias donde se debate cómo asistir a Venezuela en su búsqueda por la democracia y la justicia. Las promesas de apoyo son recibidas con entusiasmo, pero los venezolanos son conscientes de que el verdadero cambio debe surgir desde su propia voluntad y esfuerzo. El descontento popular alcanza su punto más álgido cuando se anuncian nuevas manifestaciones a lo largo y ancho del país. La gente está determinada a tomar las calles y exigir una transformación genuina. Este renovado movimiento, más diverso que nunca, aglutina a personas de todos los estratos sociales y procedencias. Este sentimiento de cohesión se erige como un factor crucial para el éxito de la lucha por la libertad. A medida que el caos se desata en las calles, los rumores sobre una inminente intervención militar se intensifican. Las fuerzas de seguridad, sintiendo la creciente presión tanto de los ciudadanos como de las deserciones dentro de sus filas, comienzan a actuar con mayor precaución. Las estrategias de represión empleadas en el pasado ya no resultan viables. Algunos líderes de la oposición sugieren que ha llegado el momento idóneo para impulsar negociaciones pacíficas. En Miraflores, la situación se torna crítica. Maduro se encuentra acorralado, sintiéndose impotente ante la presión, tanto interna como externa, que crece a su alrededor. En un último intento por recuperar el control, decide hacer una aparición pública para demostrar que aún ostenta el poder y la autoridad. No obstante, esta maniobra resulta contraproducente, pues solo incrementa la indignación popular. Los ciudadanos, al ver a Maduro en televisión, reaccionan de inmediato, las calles se llenan de gritos que claman «fuera» y «no más». La población expresa su descontento con fervor, y este acto de desesperación por parte de Maduro solo sirve para fortalecer aún más la unión del pueblo, consolidando su determinación de luchar por un futuro mejor. La narrativa del cambio se consolida, y la idea de una Venezuela libre se siente más palpable que nunca. Al mismo tiempo, la presión internacional también se incrementa.
Líderes de diversas naciones instan a la comunidad internacional a actuar y a respaldar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Los medios de comunicación destacan la valentía de los ciudadanos y la crítica situación que enfrenta el país. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, y la historia de la lucha del pueblo por la justicia se vuelve viral en todas partes. Las protestas no dejan de crecer, tanto en número como en intensidad. En cada rincón, en cada barrio, la gente se une en un grito común de esperanza. Las redes sociales se han convertido en un medio clave para la comunicación, donde los venezolanos intercambian información y estrategias. La población se siente empoderada y lista para enfrentar cualquier adversidad. El futuro de Venezuela se vislumbra más prometedor que nunca, y el deseo de cambio es innegable. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una simple operación de captura en Miraflores ha evolucionado en un movimiento nacional. Las lecciones aprendidas durante este difícil periodo son invaluables, y el pueblo se compromete a no olvidar lo que ha sufrido. La historia de Venezuela está en sus manos, y con cada día que pasa, la posibilidad de recuperar su dignidad y libertad se acerca más. El aumento de la presión sobre el régimen de Maduro comienza a dar frutos. Algunos funcionarios de alto rango, viendo la creciente indignación del pueblo, comienzan a cuestionar sus lealtades. Se producen las primeras deserciones y los rumores sobre una posible traición se propagan rápidamente, creando un clima de inestabilidad en Miraflores, donde cada movimiento es seguido de cerca. Las protestas en las calles se tornan más creativas, los ciudadanos organizan conciertos, exhibiciones de arte y obras de teatro que reflejan sus deseos de libertad. La cultura se convierte en un vehículo poderoso para transmitir su mensaje de resistencia. Cada acto de creatividad es un recordatorio de que la lucha por la libertad no solo se centra en lo político, sino también en la identidad y dignidad del pueblo. Al ver el creciente apoyo de la población, Maduro decide dar un paso más y convoca a los líderes de la oposición para discutir una estrategia unificada. Este movimiento resulta crucial para construir un frente común contra el régimen. Se establece un plan para llevar un mensaje claro al pueblo, prometiendo que la corrupción será eliminada y que se restaurará la democracia. A medida que la presión aumenta, los funcionarios de Maduro comienzan a sentirse nerviosos, las reuniones se llenan de tensión y las dudas sobre la capacidad del régimen para mantener el control se multiplican. Las deserciones en el ejército se convierten en un tema de conversación constante. Algunos comienzan a planear su propia huida, mientras otros buscan alianzas con quienes podrían ofrecerles seguridad. La valentía del pueblo no pasa desapercibida. En medio de la lucha, se organizan grupos de apoyo que brindan ayuda a los heridos y a quienes han sido detenidos. La solidaridad entre los venezolanos se fortalece y el sentido de comunidad se vuelve más sólido que nunca. Cada acción de apoyo se convierte en un símbolo de resistencia ante la adversidad. El momento culminante de las protestas se acerca, y se organiza una manifestación masiva en Caracas, donde se espera que miles de personas se unan. Este evento se transforma en una oportunidad para que el pueblo exprese su rechazo al régimen y exija cambios inmediatos. La fecha se convierte en un símbolo de esperanza y determinación, y la anticipación se siente en el aire. Mientras tanto, en Miraflores, Maduro sigue aferrándose al poder. La paranoia se apodera de él y de sus colaboradores más cercanos. Cada día, los rumores sobre posibles traiciones crecen, y la desconfianza se convierte en la norma. La situación se vuelve insostenible, y los días de Maduro parecen contados. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.